Detectar un problema en el entorno digital. Planear un problema es tal vez lo más difícil que se puede hacer, incluso más que encontrarle la solución. ¿Y por qué es tan importante? La respuesta es muy sencilla. Si tienen claridad en el problema a solucionar, se conocerán las causas y efectos, teniendo así claridad para crear una propuesta de valor que dé solución al problema planteado. Existe una técnica llamada árbol del problema. Esta técnica se emplea para identificar una situación negativa o problema central, la cual se intenta solucionar analizando las relaciones tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución en lugar de una solución única. Luego de haberse definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo generan como los efectos negativos producidos y se interrelacionan los tres componentes de una manera gráfica, como la podemos observar en esta imagen. El problema central permite desglosar el problema, las causas y sus efectos, mejorando su análisis. Hay una mejor comprensión del problema al desagregarlo en causas y consecuencias. Se vinculan con otras herramientas como por ejemplo lluvia de ideas, la matriz DOFA o FODA. Eso sería para complementar esta estrategia. Este árbol representa tres partes. El problema central lo encontramos en su tronco, sus causas en las raíces y efectos en las ramas. Ahora, vamos a entender cómo podemos identificar un problema central. Un problema central, bien identificado o correctamente formulado, puede ser de la siguiente manera. Limitada provisión de energía eléctrica durante el día. Ese sería un ejemplo de problema central. ¿Cómo no sería un ejemplo de problema central? Falta de repuestos. Es la inexistencia de algo, lo que nos haría formular incorrectamente el problema central. ¿Cómo podríamos mejorarlo o cómo podríamos formularlo correctamente? La falta de repuestos sería incorrecto, pero sí podríamos decir el equipo no funciona. Otro ejemplo sería, no hay pesticidas disponibles. Lo podríamos postular de una mejor manera si lo decimos cosecha reducida por las plagas. Ahora, debemos tener en cuenta, la secuencia de causas debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central, primero. Segundo, las causas son las condiciones que determinan o influyen la aparición del problema, lo que quiere decir que van directamente relacionadas con el problema central. Si nosotros vamos a identificar los efectos, la secuencia de consecuencias debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema. Este sería el efecto. Se refieren a los efectos e impactos producidos por el mismo problema y los vamos a ubicar en la parte superior, en las ramas. Entonces vamos a realizar un pequeño ejercicio o ejemplo para que nos quede un poco más claro. Tenemos en esta imagen un árbol del problema, en donde hemos identificado en su tronco un problema central, que son los frecuentes accidentes de autobuses. Las causas de ese problema son conductores imprudentes, calles en mal estado, vehículos en malas condiciones que conllevan a vehículos obsoletos o deficiente estado de mantenimiento, y las frecuentes accidentes de autobuses tienen también unos efectos. Los identificamos en la parte superior, en las ramas. Pérdida de confianza en la empresa de transporte. Pasajeros heridos o muertos. Pasajeros que llegan tarde. Esta sería una forma gráfica de abordar un problema central que es frecuentes accidentes de ómnibuses. Como pueden observar, las causas y los efectos están relacionados con el problema central. El árbol del problema se debe crear en grupos para tener diferentes visiones del mismo problema, diferentes puntos de vista. Ahora, como ustedes deben crear su árbol del problema para identificar el problema que se va a desarrollar durante el proceso formativo, debemos compartirlo en redes sociales. Pero antes de eso, vamos a recordar cuáles son los principales pasos de este método. Primero,
Vamos a identificar el problema. Segundo, examinar los efectos del problema. Tercero, identificar las posibles causas del problema. Cuarto, definir los objetivos para la solución. Quinto, formular acciones para solucionar el problema. Y sexto, configurar alternativas viables y pertinentes. Como les había comentado, van a compartirlo en redes sociales. Para ello, pueden hacer uso de las siguientes plataformas para crear formularios en línea. Solo se debe crear una cuenta y se podrá acceder a plataformas logrando así habilitar las funciones de crear un formulario en blanco o si se prefiere usar un estilo predeterminado o plantilla. Uno de los servicios de formulario online más comunes y sencillos es Google Drive. Este gigante de la tecnología deja al alcance de las manos de los usuarios el poder crear un documento digital que le permita recopilar información, analizarla y pues construir algo a partir de ello. Para ello van a utilizar cualquiera de estas plataformas para crear un formulario y compartirlo en redes sociales.